les pregunté la semana pasada si ustedes eran felices. Hoy día yo les pregunto si ustedes se sienten amados. ¿Ustedes se sienten amados? Sentirse amado y sentirse aceptado es algo tan esencial de la vida humana que nosotros hacemos un montón de cosas que quizás no nos enorgullecemos de ellas para sentirnos aceptados. Y no estoy hablando de cosas raras. La manera como nosotros nos vestimos es para producir mínimamente aceptación. Porque si no, vendríamos de pijamas. Nosotros toda nuestra vida vivimos en un contexto de desear sentirse amados, sea por la pareja, sea por nuestro ambiente familiar, sea también por nuestro ambiente laboral. Uno está en un ambiente donde mínimamente quiere sentirse querido y más de uno ha decidido cambiar de trabajo porque el ambiente no era un ambiente acogedor. O cuántas veces nos quedamos en trabajos mal pagados porque el ambiente era muy bueno, ¿sí o no? Pasa. La aceptación es un deseo humano y el vacío, ojo con eso, el vacío por aceptación en el corazón humano existe por causa de la angustia provocada por nuestra expulsión del Edén. El ser humano fue creado perfecto y se sentía pleno y aceptado en el ambiente del Edén. Pero cuando el ser humano rompe su pacto con el Señor y es expulsado, el ser humano pasa a ser siempre y constantemente un ser en búsqueda de espacio, aceptación y amor. Por eso nosotros luchamos tanto con ese tema. Pero Dios tiene un plan que va a restaurar esta plenitud de aceptación y amor en nuestros corazones. Esto es lo que vemos ahí en Efesios, el capítulo 1. Si nosotros leemos desde el versículo 3, que es donde inicia la perícope, nos recordaremos lo que el apóstol inicia diciendo a estos hermanos en esta carta. Nosotros vimos la semana pasada que el apóstol destacaba en inicio la gloria de Dios, porque decía: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Y él sigue: Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para la alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió en su amado. Yo les dije la semana pasada que desde el versículo 3 de Efesios 1 hasta el versículo 14 es una sola sentencia del apóstol Pablo, en un solo respiro. En nuestras Biblias tenemos puntos finales por cuestiones editoriales, pero en el griego va del 3 al 14 como una sola cosa. Y lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí es contar la gran historia de Dios, el gran plan de Dios para restaurar todas las cosas en Cristo. Pero es muy importante que entendamos que cuando Pablo cuenta esa historia, él cuenta esa historia como un rabino judío. Nosotros leemos ese texto y automáticamente pensamos sistemáticamente. Pensamos en los conceptos, en los términos. Y pensamos en nosotros. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es presentar el plan de redención como hacían los rabinos judíos. ¿Y cómo hacían ellos? Ellos utilizaban la narrativa del Éxodo para explicar la salvación. ¿Por qué hacían eso? Porque Dios hacía eso en el Antiguo Testamento. Constantemente Dios se presentaba al pueblo como: yo soy el Dios que te sacó de la esclavitud de Egipto. Y posteriormente el mismo cruzar el Mar Rojo y el Jordán posteriormente es utilizado en el Nuevo Testamento, en las predicaciones de Jesús y de Pablo, como una referencia al propio bautismo. O sea, hay todo un proceso que se vivió históricamente y que sirve para contar cómo Dios redime a la humanidad. Y él recuerda en esos versículos del 3 al 14 los beneficios de la redención, que comenzó obviamente, como vimos acá, por medio de la elección. Dios nos eligió desde la eternidad. Es la manifestación del amor de Dios por su pueblo. Y es también como esta redención no se quedó solamente con los judíos,
pero llegó también a los gentiles, es decir, nosotros. A menos que alguien sea judío de sangre, pero lo dudo. Aquí nosotros todos estamos al otro lado. Así que Dios tiene un plan, y ese plan que Dios tiene no solamente es un plan funcional en el sentido que nos salva, pero es un plan que por medio de él Dios demuestra su amor por nosotros. ¿Para qué Él demuestra su amor por nosotros? Porque hay en el corazón humano un vacío provocado por el pecado. Éramos plenamente amados por Dios y amábamos a Dios y nos amábamos unos a otros. Pero al romper con el pacto con el Señor, hemos perdido el amor por Dios y el amor por el otro y el amor por sí mismo. Y por lo tanto vivimos en una constante búsqueda de ser amados. ¿Cómo Dios entonces restaura ese amor? ¿O cómo Dios demuestra ese amor y nos da de ese amor verdadero sobre nosotros? Primeramente, lo que hace Dios es demostrar que Él nos ama al escogernos. Y eso es hermoso. ¿Por qué? Porque Dios es quien toma la acción. Él nos escoge. Como va a decir el versículo 5, en amor Él nos predestina, Él nos predestinó antes mismo de la creación del mundo. Una pregunta muy importante, hermanos, es: ¿de dónde el apóstol Pablo está sacando esos términos? ¿Él inventó aquí? Hay muchas veces la tentación de leer la Biblia como si el Nuevo Testamento comenzara desde cero. No, ¿de dónde Pablo sacó esos términos? Como dije antes, él sacó de la misma narrativa del Éxodo. Vamos ahí a Éxodo 6:7, Deuteronomio 7:6 o Deuteronomio 14:2, donde Dios dice claramente que el pueblo de Israel es el pueblo escogido. Versículo Deuteronomio 14:2 dice: porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios, Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fuera su propiedad exclusiva. Está bien, el apóstol Pablo entonces está contando cómo Dios escogió a su pueblo, pero todos esos pueblos, y eso es lo interesante, todas esas declaraciones de que Israel era el pueblo escogido, era la manifestación del plan divino por medio de Israel. Y ustedes saben, ¿cómo comenzó la historia de Israel? Dios va y llama a Abraham. Abraham lo postuló al cargo de patriarca. Él no presentó su currículo y dijo: Señor, ¿sabe qué? Ya estoy mayor, no estoy haciendo nada. Ni siquiera tengo hijos para cuidar. Dame una peguita. No, no fue así. El Señor elige a Abraham. Y más interesantemente, el Señor dice, así como que sin vergüenza, al pueblo de Israel: yo no escogí a ustedes porque ustedes eran grandes. De hecho, yo escogí a ustedes porque ustedes eran los menores, los menos importantes. Pero hasta ahí todo bien, es el plan de Dios que comenzó ahí con Abraham. Dios escogió a Israel, pero Pablo no está hablando a judíos, ni tampoco nosotros somos judíos. Pero el texto dice que Dios escogió a los judíos. Pero lo que dice el apóstol Pablo es que Dios nos escogió en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa, y eso es lo más interesante, que Él utiliza acá la expresión en Él. Dios nos escogió en Él. ¿En Él quién? En Cristo, que es de quien venía hablando, porque Él nos ha bendecido con toda la bendición espiritual en Cristo. Y en Cristo Él nos escogió. ¿Qué significa? Significa que esa expresión en Él, que está llenando toda esa exposición, es la expresión que explica que tanto judíos como gentiles en Cristo y por causa de Cristo son entonces escogidos. Significa que por medio de Cristo, no solamente los hebreos, sino que también nosotros, y en Él es fundamental para tu comprensión de lo que es la salvación. Quizás tú te imaginas la salvación de una forma A, B o C, pero es importante que esa expresión chiquitita va a resignificar totalmente la comprensión que nosotros tenemos de redención. Porque solemos pensar la salvación como una mercancía, algo que Dios me da. Pero la Biblia dice que la salvación no es algo que Dios te da. La salvación es algo que Cristo es. Y es algo que yo solo experimento en comunión y en unión con Él. Cristo no es solamente un intermediario para darme este beneficio. No es solamente el que abre la puerta al cielo. Salvación no es eso.
Salvación es un estado, es una identidad, es un vínculo, es una comunión. Por eso la expresión en Él es tan importante y vamos a volver a hablar de ella más adelante en las próximas semanas. Pero por causa de esta expresión, en Cristo, tanto judíos como gentiles conforman este pueblo escogido. Ahora, quizás muchas veces solemos imaginar la idea de la elección como un privilegio. Y solemos imaginar eso como un privilegio porque normalmente nuestra imagen de redención es la imagen donde yo soy salvo. Es una idea totalmente individualista de la salvación. Yo creo, yo soy salvo y yo con Dios y nada más. Y todo eso aquí es solamente para ganar tiempo mientras no muero. Pero no es así que funciona. Nosotros no podemos quedar con esa visión únicamente individualizada de la salvación, porque la Biblia nos dice que tú fuiste escogido. Aunque hayas leído la Biblia, sí. Muchas veces leemos el texto y dice, Dios nos escogió en Él. Lo que yo leo es, Dios me escogió en Él. No dice Dios me escogió en Él. Dios nos escogió en Él. Entonces, ¿quién efectivamente fue escogido? Dios escogió a un pueblo que está en Cristo. Si yo estoy en Cristo, entonces soy salvo. Yo soy salvo por estar en Cristo, porque es en Cristo que está la salvación. Más que un privilegio, es exactamente una manifestación de amor deliberado de Dios. ¿Por qué? Porque en primer lugar, porque la salvación o la elección en este caso era necesaria. Era necesaria porque nosotros estábamos afuera. No merecíamos. No éramos dignos, no éramos parte, no teníamos derecho a. Éramos indignos, éramos inmerecedores y más, éramos enemigos de Dios. No queríamos ser salvos, no queríamos estar con Dios, no queríamos comunión con Dios. Ahora, ¿cómo alguien en esa condición puede exigir algo de Dios? Si yo no puedo exigir y todo es muestra de su favor, que Él demuestre su favor a mí, no le obliga a demostrar su favor a cualquier otra persona. Pero no es que esté demostrando su favor a mí, está demostrando su favor a su pueblo. Y por la fe en Cristo yo soy unido a ese pueblo. Y es hermoso porque Él dice que Él nos escogió en Cristo desde la eternidad, mostrando que la elección es la manifestación del favor de Dios, no causada por nuestras obras, no condicionada por nuestro buen comportamiento. Yo sé que todos ustedes se han bañado hoy día en la mañana, vinieron con su mejor cara, la mejor disposición y creen que eso va a sumar puntitos para que Dios le tenga un poquito más de favor en esa semana. Pero no es así que funciona. El favor de Dios no es motivado por nuestra buena onda, ni siquiera por nuestra propia fe. Dios nos eligió cuando nosotros no creíamos en Él. Y es exactamente porque Él nos quiso que pasamos a creer en Él. Su elección provoca nuestra fe. Y eso es hermoso porque totalmente quita de nosotros cualquier tipo de mérito. Y por más presbiteriano que usted sea, por más reformado que usted sea, dice, no es mérito, no es mérito, no es mérito. Pero el corazón humano puede ser que no sea totalmente reformado y en el final del día diga, un poquito de mérito. Porque cuando me va mal, me enojo un poquito con Dios, un poquito, pero me enojo. ¿Por qué? Pucha Señor, ¿por qué conmigo? Me porto bien, hago todo bien y soy fiel y todo eso. ¿Por qué a mí? Eso es nuestro corazón queriendo méritos. La elección para nosotros viene a saciar la sed de pertenencia. Esa sed de pertenencia existencial que tiene el ser humano. Porque cuando Dios nos elige, Él nos está diciendo que nosotros fuimos queridos cuando nosotros no valíamos la pena. Nosotros fuimos amados cuando no teníamos ningún mérito para ser amados. Él nos quiso cuando éramos sus enemigos. Si Él nos quiso cuando éramos sus enemigos, ¿qué más amor necesito en la vida?
entender eso me hace sentir existencialmente, plenamente amado. Al punto de poder hacer lo que dijo Jesús, amar a mis enemigos. Porque yo no necesito que ellos me amen y me quieran para que yo me sienta amado. Soy tan plenamente amado y aceptado por haber sido aceptado por aquel que hace nueva todas las cosas. Que tengo amor en abundancia para dar incluso cuando no recibo de vuelta. Soy amado, soy querido. Y también nos da paz, porque nuestra redención descansa en esos propósitos eternos y no en la contingencia de nuestras buenas obras. Desde la eternidad, Él ya nos ha amado, Él ya nos ha querido, Él ya nos ha elegido. Su plan eterno es anterior a nuestra iniciativa. Por lo tanto, tranquilo, Dios está en el control. Y es hermoso porque Jesús va a decir en Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo escogí a ustedes para que ustedes vayan y den frutos. Hermanos, más que aceptados por Dios, nosotros somos amados. Dios no solamente nos tolera, sino que Él nos ama. Y por amarnos, Él cambia quienes somos. Es eso lo que el apóstol está diciendo. Así como Él demuestra su amor, también Él demuestra su amor al restaurarnos, porque Él nos eligió ¿para qué? ¿Con qué finalidad? Para que vivamos en santidad. Y ese nuevamente es un eco del Antiguo Testamento, porque en Deuteronomio 7:6 dice, porque para el Señor tu Dios, tú eres un pueblo santo. Y en diversas partes Él va a repetir esa misma idea. Ustedes deben ser santos porque yo soy santo. Santo quiere decir separado para un fin exclusivo. Y Israel era su pueblo exclusivo. ¿Exclusivo para qué? La santidad de Israel tenía un propósito. Para que por medio de la santidad de Israel, todo el mundo conociera lo tan bacán que era Dios. Ese era el plan de Dios. Dios les dijo, mira, ustedes van a hacer lo siguiente. Ustedes como son mi pueblo, van a ser parecidos conmigo. En la moral, en la conducta, en la economía. Van a vivir mi ley. ¿Qué es lo que es mi ley? La ley de Dios es el carácter de Dios. Sean como yo. Cuando ustedes sean como yo, las demás naciones van a ver, wow, qué gente fantástica. Qué pueblo fabuloso. ¿Cómo pueden vivir así, con tanta justicia, con tanta paz, con tanta armonía, con tanta belleza, con tanta prosperidad? Y van a ver que es su Dios que hacen ustedes todas esas cosas. Por lo tanto, Israel era para funcionar como una luz para las naciones. ¿Cómo que no le fue muy bien? Le fue de hecho bastante mal. En vez de obedecer a Dios, de ser como Dios, ellos dijeron, nosotros queremos ser como los otros dioses. Queremos hacer como las otras naciones. Porque parece mucho más bacán. Y eso culminó obviamente en el exilio del pueblo de Israel. Pero el plan de Dios no fracasó. Porque ¿qué es lo que hace Dios? Su plan sigue por medio de un remanente fiel que conduce obviamente a la llegada del Mesías. Y en el Mesías la santidad de su pueblo es restaurada. ¿Cómo? Por la obediencia de Jesús somos nosotros considerados obedientes. ¿Y qué es lo que hace Jesús en su ministerio? Está reuniendo un pueblo, conformando un pueblo. Un pueblo que ya no era limitado por los vínculos sanguíneos, sino un pueblo que es, como fue desde el inicio, conformado por fe. Un pueblo santo. Es por eso que Pedro va a decir que ustedes son nación santa, sacerdocio real, pueblo de propiedad exclusiva de Dios. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de proclamar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Al santificarnos, ¿qué es lo que está haciendo Dios? Dios nos está limpiando. Dios está quitando toda la mugre, toda la suciedad, todo el deterioro, toda la muerte, toda la destrucción que el pecado produce en nosotros. Santificación es purificación, es restauración, es la libertad de las amarras, de las cadenas.
que nos tienen destruidos y maldecidos. Santidad nos hace parecidos con Dios, y por ser parecidos con Dios, ella nos permite tener entonces acceso a Dios. Por lo tanto, santidad no es un requisito de la salvación, sino que es el propósito de la misma salvación. Santidad es la marca de Dios en nosotros. Santidad es la marca de Dios en nosotros. Y es hermoso porque Dios nos dice que Él nos adoptó como hijos. La adopción es otro término bastante fuerte que Pablo utiliza acá, haciendo conexión tanto con gentiles como con judíos. Porque los judíos no entendían muy bien esa idea de adopción, porque ellos sabían que eran hijos legítimos. Pero nosotros no somos los hijos legítimos. Pablo va a decir que nosotros fuimos injertados, adoptados, incluidos. No pertenecíamos a la mesa, a la familia. Pero dentro de la cultura romana estaba la figura del pater familia. El pater familia era como el señor de la querencia, aquel que tenía una gran familia y que tenía muchos hijos bajo su cuidado. Y muchas veces los hombres en aquella época, que tenían obviamente recursos, adoptaban muchos hijos, porque mientras más hijos, más poder. Ellos adoptaban más hijos para aumentar su familia, para aumentar su dignidad, para aumentar su respeto, para aumentar su feudo. No era un feudo, pero digámoslo así. Y era común esa idea de la adopción dentro de la cultura romana. Y al ser adoptado, el ser que es adoptado accedía a derechos que antes no tenía. El derecho de ser hijo te garantizaba la nacionalidad, te garantizaba bienes, te garantizaba respeto. Por lo tanto, la adopción estaba bien clara en la mentalidad de la gente. Lo que el apóstol Pablo está diciendo es: todos ustedes eran huérfanos, sin futuro, sin esperanza y sin derecho alguno. Pero el Padre nos adoptó por medio de Jesús y dio a ustedes dignidad, dio a ustedes un lugar a la mesa, dio a ustedes una ropa nueva, dio a ustedes libertad. Porque antes ustedes eran esclavos y ahora ustedes son libres. Antes ustedes no tenían dignidad, ahora son dignos, porque el Padre los adoptó. Y hay una imagen muy potente en las Escrituras que nos explica eso, que es la imagen que Jesús utilizó del hijo pródigo. Cuando el hijo pródigo regresa, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre lo santifica. ¿Cómo el Padre lo santifica? Porque lo acepta de vuelta. Lo perdona, lo restaura, cambia su ropa. ¿Con qué ropa pone el Padre el hijo pródigo? Su propia ropa, porque Él dijo: traed la mejor ropa que hay. La mejor ropa era del Padre. Él restaura la libertad del Hijo poniendo zapatos, sandalias a sus pies. Una señal de la libertad que los libres tenían. Y más, lo adopta de nuevo, porque ya no era su hijo, lo adopta y lo reintegra a la familia, poniendo un anillo en su dedo. Eso es lo que Pablo está diciendo que Dios ha hecho con nosotros. Santidad es la materialización de la salvación en nuestras vidas. Es la anticipación del cielo. Es incongruente que una persona quiera ser salva y rechace la santidad objetivamente. Eso es la salvación. Eso es como experimentamos la salvación. Porque santidad es la perfección en todas las áreas. Santidad es nuestra marca de familia. Es la marca de nuestra pertenencia. Y es consecuencia de nuestra unión con Cristo. Santidad es el abrazo del Padre que nos reintegra a la familia. Por lo tanto, amar a Dios es amar su santidad, porque es así como Dios es. Y Él nos ha santificado. Él no dice que nos santificará. Eso obviamente podemos desarrollar eso, pero Él dice que Él nos adoptó para que seamos santificados. En Cristo Él nos está santificando, porque el abrazo del Padre es esa santidad que nos reintegra a la familia. Pero también el Señor demuestra su amor a nosotros, a incluirnos en su plan. Cuando dice que nosotros somos, o que todo eso, toda esa elección y todo ese propósito de elegirnos y adoptarnos fue para la alabanza de su gloriosa gracia. Aquí Jesucristo está mostrando
con qué intención hemos sido nosotros escogidos. Hemos sido escogidos según el buen propósito de su voluntad. En otras palabras, Dios nos escogió porque Él quiso, a Él se le dio las ganas y Él tenía los recursos y lo hizo. Punto. Aquí dejo. Pero ¿con qué intención? Para que por medio de esto se vea demostrada toda la gracia de Dios. Ningún mérito nuestro, gracia de Dios. Y al haber sido demostrada toda la gracia de Dios, de escoger que no merecía ser escogido, de amar que no merecía ser amado, de aceptar y adoptar que no merecía estar en la familia, su gracia se destacara. Hermanos, Dios tiene un plan, y en ese plan de redención, debemos entender eso, ese plan de redención no es una respuesta a la contingencia humana. Así como que, chuta, la embarraron esos cabros, ¿qué hago? Ya reunión aquí, reunió la Trinidad y hicieron un plan y veamos ya, chuta, ya, ok, ya, tú te vas para allá, yo me voy para acá y hacemos eso. No fue así. No fue motivado por solamente nuestro fracaso, fue motivado por su soberana voluntad. Dios tiene un plan. Ahora, si Dios tiene un plan, Dios es soberano, Dios hace lo que quiere, ¿dónde entramos nosotros? No tenemos que entrar en ningún lado. No tenemos que estar en ninguna parte. Pero lo más hermoso es que al adoptarnos, Dios nos incluye en su plan. Porque todo eso lo hace en Cristo. Estamos unidos a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo, por medio del cual Dios hace conocida su gloria. Dios nos hace parte de este plan. Nosotros que éramos el objetivo de este plan, somos ahora parte de ello. Somos incluidos en ese plan maravilloso. Él nos da el honor y la dignidad de participar. Porque la redención en Cristo nos dignifica. Nuestra adopción no es meramente simbólica, es funcional. ¿Qué es eso? No es solamente un término, una alegoría. Es un hecho que te garantiza beneficios concretos y que te da no solamente derechos, pero también responsabilidades. Ustedes conocen la familia real del Reino Unido, ¿cierto? Por ser parte de la familia real no tienen solamente el derecho a vivir ahí en el castillo y todo eso. Ellos tienen el deber de vivir en el castillo y de hacer todo lo que tienen que hacer. Su identidad les da también deberes provenientes y dignidad proveniente de esa misma identidad. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Al adoptarnos, nos dignifica. Y nosotros somos dignificados cuando al vivir en santidad glorificamos a Dios por su gracia sobre nosotros. O sea, Dios no tenía que hacer o incluirnos de ninguna forma, pero Él quiso hacerlo para que por medio del participar en ese plan de Dios, Dios sea más glorificado en nosotros, con nosotros. Por lo tanto, esa es la misión más importante del mundo. La misión más importante del mundo. ¿Ustedes se acuerdan? Los que tienen ahí algunos años se van a acordar de esa famosa película, creo que 96 debe haber sido, el Armagedón. ¿No se dice así? Armagedón. ¿Cuál era la idea de la película? Y estaba llegando un gran asteroide del tamaño del Texas en comparación, que iba a chocar contra la Tierra y nos iba a matar todos. Obviamente que gracias a Dios tenemos nuestros amigos del norte que siempre nos salvan de todos los asteroides y alienígenas, que tuvieron la brillante idea de enviar, no astronautas, enviar perforadores, esos que hacen pozos de petróleo, para que sean rápidamente entrenados como astronautas y vayan al asteroide, hagan una perforación tal por cual y meten ahí una bomba atómica y explote todo eso y nos salve, ¿cierto? Ustedes saben que fue todo bien, estamos todos bien acá, todo funcionó. Imaginen ustedes el haber sido seleccionado para ser uno de los 3 o 4 perforadores que van a salvar el universo, salvar la raza humana de la extinción. Pucha, qué
qué plan difícil, pero qué dignidad me da ser uno de los 4 seres humanos que van a salvar todo el resto. Si eso puede traer al corazón humano algún sentido de honor y de dignidad, mayor es el plan que tiene Dios. Porque al contrario de ese plan fantasioso, el plan de Dios sí es un plan que sí va, que sí está en marcha y que sí salva a la raza humana. Y más, de ese plan defiende toda la raza humana. Es un plan real, es un plan efectivo, es un plan que está en marcha, es un plan que si bien no depende de nosotros para que logre su éxito, porque en Cristo todo ha sido consumado, pese a eso, Dios nos da la dignidad de participar de su victoria. Estamos jugando con Cristo. Él ha hecho 15 goles, ha atajado todas las pelotas, pero aún así nos tiene en la cancha jugando con Él. No hemos ganado nada, no hemos aportado nada, pero nos da la dignidad de junto con Él levantar el premio. Eso es lo que hace Cristo. Él demuestra su amor al incluirnos en su plan. Hermanos, nosotros somos queridos por Dios. Somos amados en Dios, en Cristo. Es por estar en Cristo, por pertenecer a Cristo, por nuestra unión con Cristo, que nosotros obtenemos la saciedad de esa pertenencia existencial. Queremos ser amados. Pero aunque tu pareja no te ame, aunque tu hijo no te ame, aunque tus padres no te hayan amado, aunque tu jefe no te vea, aunque tus funcionarios no te sigan, aunque la sociedad te desprecie, aunque tú te sientas como la persona más solitaria y abandonada y menos querida del mundo, antes de la eternidad, Dios en Cristo nos ha querido, nos ha amado, nos ha incluido, nos ha dignificado. En Cristo nuestra historia ha cambiado. Lejos de enorgullecernos, eso nos lleva a humillarnos cada vez más, porque depende 100% del mérito de Cristo y conlleva mi corazón a estar 100% entregado a Cristo. Pero también entender eso nos envía, porque dominados por este gran plan de Dios, somos enviados a vivir para el beneficio y para los propósitos de este plan, que es para que por medio de nosotros el mundo vea qué Dios maravilloso nosotros tenemos. Dios en amor nos predestinó para que nosotros nos amemos, y al amarnos unos a los otros y al amar a Él, Él sea más glorificado. Vamos a orar. Vamos.